Un momento, bueno, pues menos mal, estamos hablando en español, yo había preparado en inglés, me perdonan sobre todo los traductores si ahí meto la pata en algún término o algo, y eso que yo soy profesor también de ese maravilloso programa. Em, pero también nuestro marco teórico es mucho ha sido en inglés e incluso en portugués. Y de lo poco que he estado, me encanta que se haya hablado de algunos de los conceptos que nosotros hemos abordado en este estudio. Nosotros comenzamos desde el 2023, éramos un grupo muy amplio, nuestro líder inicial fue Juan Carlos, que está en este momento en el doctorado. Entonces, pues ya somos muchos menos, pero seguimos adelante con este proyecto y sobre todo espero poder tener buen tiempo para hacer unas conexiones con uno de nuestros compromisos que más que un compromiso se está convirtiendo en un muy interesante reto. Por lo que han dicho todos los anteriores, estoy acá desde que Gabriel presentó, pero también por lo que ha sucedido desde que Estados Unidos tiene nuevo presidente, digamos, ¿ok? Entonces, el proyecto se llama, como decía, es buscando o encontrando oportunidades para el diálogo intercultural a través de la otredad en una universidad, en el programa de inglés de una universidad. En nuestro caso, pues podemos decirlo acá, es en el PIFLE, y recuerden que la recolección de datos la llevamos a cabo entre finales del 2023 y en gran medida el 2024. Nosotros entonces voy a hablarles, este proyecto surgió básicamente porque buscábamos hablar y debatir un poco de todo este fenómeno y que ha estado en muchos documentos y políticas de la universidad en cuanto a la internacionalización y la globalización, también los muchos, digamos, retos que han surgido desde lo que se asume, se piensa y se actúa frente a la diversidad, la internacionalización de Latinoamérica, lo que ha sucedido con esa internacionalización en Colombia y también las perspectivas desde la Universidad de Antioquia, pues desde Antioquia y la Universidad de Antioquia. Entonces nuestra pregunta de investigación era qué posibilidades para el diálogo intercultural pueden promoverse desde las construcciones sociales del otro, esa mayúscula, enseguida hablo un poquito de esa mayúscula, del otro en las tareas comunicativas del programa institucional de inglés en el marco de la internacionalización de la educación superior. Entonces, los objetivos eran mirar, o son mirar, pues porque el proyecto está vigente aún, explorar hasta qué punto o cómo las tareas que tenemos en el programa o que teníamos durante la recolección, pues el momento de la recolección de datos, cómo esas tareas podrían promover el reconocimiento del otro en su diversidad y garantizar un diálogo intercultural, considerando alternativas para la competitividad y el desarrollo. Nosotros, pues, para presentar un proyecto debíamos conectarlo con políticas y líneas de la universidad. Entonces, por eso se hablaba tanto de internacionalidad, de internacionalización, globalización, etcétera. Y también buscábamos identificar las posibilidades de reflexión de los elementos culturales en la comunidad universitaria para promover la conciencia cultural a través de los profesores del programa de inglés. Nuestro marco teórico, pues en las fichas se me pasó poner los años, qué pena, y en esta de la mitad no puse la que ha sido, hasta muchos de ustedes les he echado cantaleta con un señor que se llama Castro Gómez del 2007, pero esa parte de coloniales de donde la tomamos, la de la mitad, nosotros
Para la perspectiva intercultural miramos más desde la educación intercultural, o sea que no somos ni necesariamente críticos ni funcionales, pero sí las tenemos en cuenta y la vemos es como un fenómeno educativo, o sea que es la educación cultural en la que hay, primero se reconoce que las relaciones que se dan en los grupos, en cualquier grupo, son relaciones complejas, no son simples. También que debemos hacer análisis contextualizados de los encuentros interculturales, o sea, no pensar que hay fórmulas o que hay reglas o que hay forma de decir que en cualquier grupo o en cualquier, digamos, forma de interacción va a haber las mismas relaciones. Eso depende del contexto, por supuesto, y que también debemos dejar de pensar que la diferencia es el enemigo. Nos encontramos, de hecho, en el planteamiento que en muchas ocasiones nos hemos enfocado en reconocer al otro como un distinto y ese distinto nos hace incluso pensar que la diferencia es mala, lo cual nos obliga o nos lleva a olvidar que la diferencia en sí es lo que enriquece las culturas y las sociedades y reconocer esa diferencia. Otro punto muy importante es que tenemos una perspectiva de colonial desde el punto de vista de Castro Gómez, como les he contado, en la cual porque Castro Gómez habla muy específicamente del ambiente o de las instituciones universitarias y entonces vemos que como institución que es, aquí estoy siendo un poquito Foucaultiano, como institución que es, tenemos unas metanarrativas que nos dan como institución, digamos, la autoridad moral del conocimiento, de cómo se aprende y se enseña inglés. Esto es definitivamente el inglés, es algo que hemos reflexionado mucho y vamos a seguir reflexionando con este estudio. Y también, por ejemplo, para el momento de la propuesta, observábamos solamente que un problema colonial era que los profesores pensamos es como que el referente es el hablante nativo del inglés. Ahora, como les decía, con todas las políticas que está viendo, hay mucho más para pensar y seguir investigando en aspectos de de cómo decolonizarnos nosotros mismos como docentes y cómo decolonizar el inglés, porque buscamos en sí es decolonizar la enseñanza del inglés, porque en nuestros contextos realmente no sabemos todavía cómo llamarlos. Diana me propuso, Diana Pineda, estudiar un poco en esto de las escuelas de etnoeducación, ver cómo se ha tomado ese inglés, porque por un lado el inglés sí es una lengua de uso internacional, muy factiblemente va a seguirlo siendo. Lingua franca empezó como un concepto colonial. Entonces, ¿qué es eso de que vamos a enseñar inglés? ¿Para quién y cómo y por qué? Pero ahorita les cuento al final, incluso si me toca cortar algunas cositas. Y por último, también nos basamos mucho en la perspectiva de Dervon, que es don Fabio nos llevó a conocerlo, ni idea teníamos, pero muy bien, porque es un abordar la otredad como un fenómeno, pues se ha hablado mucho de la alteridad desde la filosofía y en español tenemos que tener en cuenta que gran parte de la otredad es ese hacer del otro el enemigo, hacer del otro el diferente. Por ejemplo, en literatura se ve mucho eso, pero el término con mayúsculas se refiere más es a hacer de ese otro nuestra oportunidad, pues nuestro que no soy yo, pero que podría llegar a serlo, cómo lo respetamos, cómo lo valoramos, lo valorizamos y cómo podemos llegar realmente a tener un diálogo intercultural con esta persona, pues o con estas personas. Nuestra metodología en el estudio pues tuvo que ver básicamente con el análisis documental de las tareas del programa
en el documento maestro y en cada tarea que tenía. También tuvimos una metodología que se nos convirtió en una apuesta por la decolonialidad también, que es el seminario de diálogo de saberes. La diferencia fundamental de esta metodología con otras es que acá los participantes no se entienden como informantes, sino que todas las personas, todos los que participamos en el diálogo de saberes, somos productores del conocimiento y como tal nos apoyamos, respetamos, valoramos lo que cada cual dice como alguien que, pues, como nuestro par, como un co-constructor del conocimiento, ¿no es cierto? Y también pudimos hacer unas narrativas de lo que decían los docentes en cuanto a los diferentes seminarios y sus diferentes acciones eh, pedagógicas en clase y con los estudiantes. Tuvimos un número de 6 seminarios, los llevamos a cabo al principio en vivo y también tuvimos que intentar otras metodologías como llevarlos a cabo presencial y online, repetirlos en diferentes formas para que los profesores pudieran participar. Entonces nos encontramos en general en que en el programa hay bastante, por ejemplo, los profesores tienen un nivel de apropiación muy grande del programa, también ven que es bueno tener una variedad de perspectivas. Los profesores mismos hablaban mucho del multiculturalismo en el programa y también de que deberíamos reconocer y ver algunos íconos o algunos puntos sobresalientes también de nuestras culturas. Y desde también, no, perdón, eso lo vimos en el programa, ¿no es cierto? En la parte documental. Mientras que de los participantes nos encontramos con que tienen mucha sensibilidad cultural. No definimos, pues, hablando de cultura desde dónde ni cómo, pero sí se siente una sensibilidad cultural. Hay también un reconocimiento de la diversidad, la interseccionalidad y el multilingüismo. También hay una conciencia del uso del lenguaje y del poder que tiene ese uso. Hay una preocupación por tener una buena relación con los estudiantes y se sienten, porque los participantes fueron sobre todo profesores del programa PIFLE. Entonces, se sienten ellos como agentes educativos activos y ellos de alguna forma, de distintas formas, eso sería parte de otro estudio, se sienten responsables como de intentar ver cómo manejan las dificultades y la inequidad en la educación, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué nos encontramos como retos? Y ya de ahí vamos para lo que estamos proponiendo, es que realmente este concepto de decolonialidad, decimos mucho, lo hablamos mucho, pero ni nosotros mismos entendemos necesariamente cómo hacia dónde vamos, por qué vamos con ese concepto, para qué serviría trabajar en una perspectiva decolonial, pero también que en la universidad no pudimos ver como que haya una voz, una, no sé, un departamento, un centro o en algún lugar que se tome, digamos, la autoridad de decir, vamos a trabajar en la decolonialización de la universidad, ¿no es cierto? Entonces es un punto en el que vemos que hay que seguir ahondando, ver a ver a qué nos referimos con ese concepto. Y también vemos que es bueno, como les dije, la, la recolección de datos se hizo más en 2023 y en 2024 en el primer semestre.
Entonces encontramos, en ese momento se necesitaba, porque pues en el programa ha habido cambios y ha habido pues digamos que adaptaciones, pero en ese momento veíamos que se necesitaba tener mayor diversidad de recursos, tener una mayor flexibilidad y que se necesitaba mayor involucramiento, creo que es la palabra, de la población, ¿no es cierto? Para la discusión, entonces, como acabo de decirlo, vemos que es importante integrar una voz decolonial con autoridad en la universidad, pues como que nos pongamos a ver qué es eso y para qué es eso de la decolonialidad, que también los docentes podamos acceder a capacitación, estudio, etcétera, acerca de la decolonialidad y también que en la flexibilización de los currículos, en este caso estoy hablando del programa de inglés de PIFLE, sería bueno diseñar un sílabos, un currículum flexible para explorar situaciones sociales, tener cómo hacerlo y también abrir recursos o crear nuevos recursos que representan diferentes formas de saber y de ser. Nuestros limitantes en el estudio fueron que nosotros solo nos enfocamos en leer las tareas del programa, entonces eso ya nos limitaba bastante en cuanto a lo que veíamos. Como éramos un caso exploratorio, entonces tampoco podíamos hacer intervenciones ni se trataba de eso. Y también la participación de los docentes fue bastante compleja en muchos sentidos, porque todos sabemos, la mayoría de docentes fueron docentes de cátedra que trabajamos en muchos lugares, nos da mucha dificultad ir a reuniones, etcétera, pero los que fueron, incluso hubo algunos que fueron a un solo seminario, pero en general daban pues se sentían que se les escuchaba por lo menos y que era importante lo que decían en este estudio. Entonces ya para terminar les cuento que las recomendaciones, y en eso estamos trabajando con Diana mucho, eh, debemos ahondar en cómo son o qué es eso de las prácticas de enseñanza decolonializantes, cómo podemos decolonializar las prácticas, sobre todo en inglés, que suena como la lengua supercolonial en este momento, ¿no? También que debemos diseñar, implementar y evaluar una intervención pedagógica para apropiarse de los principios de educación intercultural, pero también de otredad. Eso no lo mencioné en lo anterior. Y también vemos que el diálogo de saberes como metodología de investigación decolonial es muy poderosa porque en sí es una forma de responderle a las ideologías generales donde uno siempre, pues tradicionalmente hemos tratado a quienes trabajan con nosotros como informantes, como meros parlanchines que nos cuentan cosas y que ya los expertos somos los que, bueno, yo no soy experto en nada, pero pues nos da esa sensación de experticia y entonces como que nosotros fuéramos los únicos que fuéramos una voz autoritaria. El diálogo de saberes entonces es definitivamente una forma decolonial de llevar a cabo procesos de indagación social y humana por lo menos. Eh, y ya para terminar, les cuento que uno de los compromisos del proyecto que nos falta es presentar a una institución con financiación externa un proyecto derivado. Entonces estamos pensando realmente, pero como les cuento, esto empezó en 2024, era muy etéreo, pero desde que empezaron todas estas políticas en Estados Unidos, hemos visto que o nos decolonializamos y aprendemos a hablar en inglés con el mundo o no sé qué va a pasar con Colombia. O sea, yo en este momento les digo, y de eso se trata la investigación que estamos proponiendo,
es buscar cómo descolonializar, cómo decolonializar nuestras prácticas docentes en búsqueda de una educación en la cual los estudiantes estén listos para una comunicación con personas hablantes del inglés, no a través de hegemonías ideológicas de países hegemónicos de habla inglesa y también aprender a hablar sur-sur. Por eso estamos buscando una institución, ojalá brasileña. Bueno, ya. Pues, pero para hablar como sur-sur, pues ya medio hablado con Luanda, porque nosotros, o sea, eso no lo va a hacer nadie, ni Estados Unidos nos va a enseñar a nosotros cómo decolonializarnos, ni podemos esperar que en Inglaterra nos vayan a decir cómo hablar con, no sé, con pakistaníes en inglés sin tener que pasar por los valores y las ideologías y todo lo que nos traen las culturas hegemónicas. No sé, pues esto es muy personal, pero yo en estos 4 o 5 meses, con lo que ha pasado en el mundo, he empezado a ver mucho más evidentemente lo que son las ideologías que compartimos en cuanto a nuestros patrones imperiales y coloniales. ¿Ok? That's it. Muchas gracias, Martín. Pregunta.